Bueno, primera observación. Hasta ahora venían fenómenos, pero el último cuestionario ha dejado algunas cosas que desear. Me parece que hay algunas cosas que no han entendido. Plantéenme primero las dudas y después le largamos las respuestas correctas para que las vean. ¿Todos creen que han respondido bien o alguien sabe que puede tener algo mal? A ver, Yo creo que pude haber tenido algún error, profe. no sé si tengo discriminado por persona. Sí se puede. Sí, ahí está, lo vi. No soy el peor del grado. Supongo que gracias. Estás lejos del fondo. Y es Ok. más, sean honestidad, vamos chicos y chicas. La mentira de la puerta para afuera. Una cosa es mentir a los demás y lo peor es mentirse uno mismo. Sí, profe, yo también pienso que alguna capaz que no la hice bien. Me dejó dudando alguna. No, güey. Estamos hablando del TPO o de los quizzes, profe. No sé qué De los empezamos. quizzes. Ah, uff. Esa estuvo mejor. Esa respuesta me suena más honesta. Nahuel, también, está al mismo nivel que el otro. De hecho, creo que son los que casi los que más puntos han sacado. ¿Quién Bien. más? Yo Esto no es sé, terapia de profe. grupo, muchachos. ¿Ah? Yo creo que me fue normal. ¿A nadie le fue mal, muchachos? Dante creo que el que más puntos ha sacado. No hay nadie que diga, ¿ah? Nada. Realmente no entendí o me parece que le erré mal. ¿Nadie? Bueno, las largamos las respuestas, Diego. Me parece que sería mejor explorar un poquito más y darle cuál es la que tenía peor puntaje. Ok. ¿Verdadero o falso? Hay tres que han salido mal a casi todo el mundo. Una heurística debe terminar después de N iteraciones. Los que han hablado recién, calladito en la boca, cierren el micrófono. A ver los que no les conozco la voz. ¿Verdadero o falso? Una heurística debe terminar después de N iteraciones. ¿Falso? No, calladito vos, Ezequiel, ya dijiste Esa cosas. estaba, sí, Otro, estaba en la... Yo no dije nada. bien. Esa estaba en la duda, yo le Otro. puse falsa. Ezequiel, ¿no te acabo de decir que cerres la boca y cerres el micrófono? Déjalo pensar a los demás. Profe, se está confundiendo de Ezequiel. Sí. Sí, es otro Ezequiel. Es Es otro otro Ezequiel. Ezequiel. Yo estoy Perdón. callado, profe. Ok, los tengo los dos. Listo. Ezequiel 2 y Ezequiel 1, porque uno habló primero. Ok, Ezequiel 2 es válido. Entonces él dice falso. Eh, Otro más de los que nunca habla, ¿por qué? Que esté de acuerdo con que es falso y por qué. ¿Qué ejemplo conocen que puede no terminar? O que diga si es verdadero, si cree que es verdadero, ¿por qué? ¿Por qué es verdadero? Defiendan la posición. Vamos que empezamos con los tiros, ¿no? Nadie se voluntaria, nadie se presenta voluntario, yo elijo voluntario. Una chica y después un chico para que no nos digan que somos, que tenemos vallas. Bueno, profesor, yo también. Profe. Bien. Ahí está. ¿Ves? Cuando amenazamos empiezan a hablar. María, Yo Sofía. también estaba en duda de si era verdadero o falso. Como Ezequiel, yo también puse que era falso, porque como decía que tenía n iteraciones
me dio a entender que era un número fijo de iteraciones que vos le tenías que poner al algoritmo antes de que comience, cuando en realidad supuestamente empieza a contar las iteraciones cuando ya estás en lo que sería un máximo o un mínimo local. O por lo menos eso entendí yo. Muy sofisticado. Ok, vamos a analizar todo eso que me has dicho. Primero, no te olvides que yo soy matemático, así que los dos son hijos de matemáticos. Entonces, n es arbitrario pero fijo. Tenés razón que tiene que ser un número que decís al principio, pero puede ser cualquiera arbitrariamente grande. Entonces, ahí, y cómo lo contás ya es muy específico. Básicamente, vos hacer en iteraciones, son en iteraciones. Está bien que no podés dar tantas precisiones, es una cuestión de, han dicho, una heurística y han dicho n iteraciones. Estamos asumiendo que desde el primer paso hasta el último, ok, si ahí podés decir, yo asumí tal cosa y me cuenta me da de tal otra forma, eso es válido, aunque no lo puedas explicar. Para eso estamos haciendo ahora. En resumen, cuando lo empezás a contar no debería ser muy importante. Vos al principio lo empezás a contar cuando empezás a elaborar con la primera iteración y cuando se para, se para. La pregunta... Sí, lo que pasa, yo entiendo lo que ella dice, porque ella está hablando o sea, de algo que está bien. Vamos a hacer una cosa, yo por lo menos le propongo a mi estimadísimo doctor Adrián Will, dejemos que alguien más dé otra respuesta, porque puede que dé el enganche para lo que dice María. O sea, Dale, sí, coincido. sí, necesitamos una ¿Alguien más? opinión más. Dale, dale, más, vamos a tirar más. ¿Alguien más empezó a hablar? Javier, creo. Sí, sí, yo más iba por otro lado, de hecho, de que en la diapositiva, en la clase decía que era una propuesta, no es que era algo obligatorio que termine en iteraciones, sino que sea una propuesta es que el algoritmo termine después de n iteraciones. No iba tanto por el lado matemático, sino por eso que decía que era como una propuesta, no algo obligatorio. ¿Y qué puede pasar cuál sería la alternativa si no pasa eso, si no pasa lo que dice la afirmación, que termina después de iteraciones? ¿Qué otra cosa podría pasar? Que encuentre un punto que no sea, que sea peor al que ya tenía, ¿no? Puede ser que era algo así. Están pensando muy en el algoritmo que le hemos dado y la pregunta era medio genérica, era una heurística. No dice hill climbing, chicos. Cuidado con que no responder. Alguna vez van a tener hijos y a los chicos hay que responderle y a los alumnos también lo que están preguntando. Ojo clínico, o sea, la pregunta no es hill climbing cuando termina, la pregunta es una heurística, debe terminar. Es otra pregunta diferente, no se equivoquen. Profe, Sí, hay una compañera en sala de espera. No sé si se la puede ver. no me da a mí, Ah, bien. Bien, bien. es raro, no me preguntó Pasale por nada. pasale por las dudas el link, porque Sí. lo cambiamos, bueno, pero como hace media hora, o sea que debería tener el link nuevo. Pero por si las dudas, entró a otro link que había anterior, por favor, pasale el actual. Bien, profe. Sí. Javier, vamos, o alguien más. Javier dice, puede encontrar una solución más mala, cosas específicas de hill climbing. La pregunta no es específica de hill climbing, la pregunta es, tengo una heurística y me dicen que termina después de n iteraciones, que debe terminar, vamos a ser específicos. Lo que dice la afirmación es, una heurística debe terminar después de n iteraciones. ¿Sí o no? ¿Y cuál es la alternativa? Ahí sí. Ahí está. Duele. Yo sé que duele. Buena, Florencia. Buenas tardes, profe. Gracias. Para los que llegan tarde, el silencio es porque están pensando y bueno, es así nomás. Es una afirmación en la cual mucha gente falló, el sistema me lo marca como la que más fallas ha tenido, y era, una heurística debe terminar después de n iteraciones. ¿Verdadero o falso?
Y todo el silencio es porque no nos sale, ¿está bien? No me interesa que estén equivocados, muchachos y chicas. Tienen opiniones, sí. Puede ser verdadera, o sea, no sé si es verdadero o falso, yo le puse falso, pero puede ser verdadera para que no siga reproduciéndose el algoritmo infinitamente, o sea, para que no llegue a ninguna solución. Ahí la palabra operativa es debe. ¿Está obligado el algoritmo siempre a terminar bien en n iteraciones? Todos los algoritmos del mundo, los programen y los programen, todas las heurísticas van a terminar en algún momento. ¿O conocen ustedes un ejemplo, o se te puede imaginar un ejemplo donde puede terminar, seguir indefinidamente? Silencio, no me importa que esté mal, muchachos, esto no es un parcial. Yo supongo que no, que tiene que terminar en algún momento. Por ahí capaz que no limitado por iteraciones, sino por ejemplo por tiempo. Capaz que yo puedo terminar la heurística si demora más de, no sé, de 2 horas en encontrar una solución y no contando por iteraciones, digamos. Pero vos te estás dando la alternativa. O sea, tu alternativa es, vos vas a poner en algún momento, más, le voy a dar otra pista. No sé si la Cristina lo ve, pero creo que sí lo ve. Profe, En lineal ya aparece, sí. yo pienso más que nada que me dijo que me aleje de hill climbing, pero estoy pensando en la función, digamos. Puede ser que Ok. estoy pensando en una función que no esté definida en el punto en un punto específico y la función tienda al infinito, por ejemplo. En ese caso, digamos, hill climbing no terminaría de ejecutar nunca porque siempre escalaría acercándose hacia ese hipotético punto que no está definido. Ok, una muy buena respuesta. Y Aplausos, vamos es con la misma. buena. Muy bien. ¿Ah? Sí. Aplausos, muy bien, muy Bien, bien. Va muy bien encaminado, extremadamente bien encaminado. lindo Ezequiel. ¿Está claro lo que dijo él? Tengo la función 1 sobre x en el 0 abierto 1 y hago hill climbing de eso. ¿Cuándo va a parar eso? ¿Cuál es el máximo de esa función? Infinito, no está definida en realidad. Si vos dejas abierto el 0, sí. Yo dije 0 abierto, 1 cerrado. Ahí sí está definida. Ah, bien. ¿Tá? Para los que sepan lo que estoy diciendo y los que no lean en internet, si es compacto, va a tener un extremo. Si no, no tenés por qué. Continuo en un compacto tiene un máximo y un mínimo, pero no es compacto, está abierto, no es un intervalo cerrado y acotado, entonces no tenés obligación a que tenga un máximo. Entonces esa se sube y ya. Es lo que él decía. ¿Ah? El 0 no está en el dominio, así que no tenés problema con que esté indefinida. ¿Se entendió? El ejemplo de Ezequiel. Sí, profe. Sí, se entiende. Ese sí, son 3 y me sonó medio dudoso. A ver, 3 más. Y el que no entiende, por favor, pregunte, porque después no va a poder hacer la respuesta. Sí se entendió, profe. Sí, profe, sí se entendió. Sí, profe. Bien, bueno, entonces, ¿es verdadero o es falso que todas las heurísticas están obligadas a terminar en n iteraciones? Falso. Falso. Y entonces, ¿qué hago con lo que decía Javier, creo que era? María, Que también. María, bien, Sofía, ¿qué pasa si pasan 2 horas y no termina? ¿Cómo evito eso? Con una condición adicional, digamos, después de 2 horas mata todo. Siempre hay que ver, eso sí depende de cada algoritmo, pero sí le tenés que meter un... El ejemplo típico, que deberían conocerlo, es
el de simplex. Simplex puede meterse en un ciclo. Y empieza a recorrer entre 3 y 20, no sé, hay una serie de soluciones que empieza a dar círculo y ahí queda, y gira y gira y gira sobre esas 5 o 6, y ya se sabe que puede ocurrir, por lo menos a nivel teórico queda ahí, a nivel práctico, después de un par de vueltas, acumula error y sale, en general, pero por teoría, simplex tiene una condición de terminación donde le queda en un ciclo. Y si no, el ejemplo que planteó acá nuestro amigo Ezequiel, 1 sobre x, en el intervalo 0 abierto, 1 cerrado, se puede ir infinito, entonces uno ejecuta y avanza y avanza y avanza y sube y nunca termina. ¿Tá? Eso puede ocurrir en muchos algoritmos, entonces no dejen, la respuesta es falso, no está obligado, yo soy el responsable de agregar una condición que diga, lo razonable para mí también puede ser número de evaluaciones, y eso es una condición muy común. Después de 1000 evaluaciones ya tendrías que haber llegado. Puede ser tiempo, pero cambia de máquina a máquina, así que el número de evaluaciones de la función, número de pasos, eso es lo más común. Ahora, ¿cuántos? Ya depende del algoritmo. 3 días para un deep learning no está nada mal. Todavía seguí esperando. Entonces... Eso era un poco a lo que apuntaba el comentario de María, por lo menos eso es lo que yo entiendo, que ella, en lo que se llama, en definitiva, el criterio de parada de una heurística, lo que plantea es que la dejas a la heurística funcionando hasta que llegas a un punto en el cual ya no mejora más para ningún lado. Entonces, en vez de hacer que la heurística pare después de las primeras 10 veces que ejecutó, sino que las deja ejecutando, cuando llega al punto de que ya no mejora, comenzás a contar una n cantidad de veces que ya no mejoras y ya la podés cortar. Ese sería un criterio de parada mucho mejor que solo plantear después de que una heurística haga, no sé, 100 vueltas. Si tienes un problema muy sencillo, tal vez de una dimensión, en 100 vueltas es probable que sí llegues sin ningún drama. Ahora, si tenés un problema que tenés 10 dimensiones nomás, te aseguro que con 100 vueltas no llegás a ningún lado. Entonces, ¿qué es lo que haces? Dejás que la heurística trabaje, va a llegar un punto en el que se va a estancar y para vos manualmente no tenés que cortarlo, sino le agregás este mecanismo en el que le decís, bueno, si llegaste a un punto en el que ya no mejorás durante 10 vueltas más, durante 100 vueltas más, listo, para ahí porque ya no te vas a ningún lado. Y ahí es donde se acabó. Que yo entiendo que era a lo que apuntaba María, cuando decía, cuento cantidad de veces en el que ya no mejoro y listo, y ahí termino. María. Sí, profe, a eso iba yo, mucho menos técnico, digamos. Pero yo tomando como ejemplo el hill climbing también, que, por ejemplo, si buscaba el máximo y llegaba al máximo y no encontraba uno mejor, que ahí recién empecé a contar las iteraciones. Y bueno, por eso yo había puesto que era falso. No sé si lo había tomado tan bien como usted lo explicó. Está bien, no importa, pero esa es la idea. Sí, la condición más común es lo que dice Guarda, la condición de terminación de hill climbing es más compleja de lo que puede parecer. Va por el lado que dice Diego y por el lado que decís vos. Una vez que yo estoy arriba, estoy en el máximo, entonces obviamente no voy a encontrar un punto más arriba. Entonces es tiro y tiro y tiro y la cantidad de veces que tiro y no puedo subir. Eso es la condición más común. Ahora, en el ejemplo que dijo Ezequiel, no ocurre eso. Yo sigo subiendo efectivamente. Y es porque el caso ese no tiene máximo. Entonces, ahí es un ejemplo bien bueno o bien malo, como lo quieren ver, donde puedo subir y seguir subiendo y ponerle la condición de que siga mejorando y va a seguir mejorando hasta que lo paren. Probablemente por precisión de la máquina o algo así, pero cada X iteraciones va a subir otro poquito y va a subir otro poquito y va a seguir subiendo. Entonces, existen ejemplos donde esa condición también va a fallar, pero reconozcamos que el ejemplo de Ezequiel es bastante poco común. Está bien pensado Ezequiel. Sí,
no es un ejemplo ni bueno ni malo, sino un ejemplo malintencionado, así que bien. Sí. Se puede armar, para eso salimos los matemáticos, la verdad. Hay ejemplos que hacen fallar a hill climbing, donde no encuentra el máximo, básicamente porque la dirección de avance es muy finita. Pero son ejemplos armados a propósito y no explican, no es lo común. No es un ejemplo que se vayan a encontrar en la calle, son ejemplos armados a propósito. ¿Está claro? Sí, profe. Sí, profe. Claro. Sí, profe. Ahí está. Bien, suficiente, sí. ¿Estamos hasta ahí? Vamos con la otra. En el algoritmo hill climbing, ahora sí es de hill climbing, si el tamaño del paso es muy grande, la solución tomada en una iteración puede llegar a ser peor que la solución en una iteración previa. Ese era fácil, chicos. Más o menos. ¿Esa es para que responda cualquiera, profe, o los que creen que respondieron mal? Qué buena pregunta. A ver, da pistas, no den toda la respuesta. ¿Por dónde pensás que vamos? Es que no hay que dar muchas pistas porque ya en el funcionamiento de hill climbing ya dice que no toma soluciones peores. Es obvio, claro. A ver, muchachos y chicas, ¿quién puso otra cosa? O sea, si es obvio, el algoritmo, como dice acá Dante, no puede tomar otra cosa que no sea soluciones más grandes que la que tengo. Es un algoritmo greedy, avaro. Si una solución es peor que la que tengo, no la tomo, nada más. No importa si está cerca, lejos, cómo llegué, no. Ese es el centro del algoritmo. Confiesen. Es importante porque algo no han entendido y sería bueno saber qué es lo que no han entendido. Para mí lo que no han entendido es el término de lo que significa tomar un paso, más que lo que es el funcionamiento del algoritmo, porque en sí, el hill climbing, estando donde sea, en cualquier punto, si agarras un paso grande, el punto que podés llegar a, o sea, en el cual llegarías, puede ser peor, pero ese punto solo lo estás evaluando, no lo estás tomando. Y la pregunta va específicamente a si lo tomás o no. Y es como muy bien dijo Dante, el algoritmo no toma ningún paso que sea peor al que yo ya tengo. Entonces, en ese sentido, la pregunta era sencilla porque salía por descarte tomando en cuenta solo el tema de que el algoritmo es greedy y nunca va a tomar ninguna solución que sea peor a la actual. Sí va a evaluar un montón de soluciones que pueden ser peores, pero la que realmente va a tomar es si es mejor y nada más. Profe, yo a esta la hice mal porque en el video explicaba que si toma un paso muy grande, un tamaño de paso muy grande, se puede ir, por ejemplo, en este que está haciendo la colinita, se puede ir a otra colina y no toma lo que sería el máximo local. Entonces puede tomar, por ejemplo, el máximo global. Y yo, no sé, yo consideraba que eso era una opción peor porque lo que se está buscando es el local y no el global, pero sí es verdad que siempre busca la mejor opción. Así que ahí reconozco que la hice mal. Ok. Muy bien. Muy valiente. Dale, Diego. No, usted está con el gráfico ya. Sí, o sea, la moraleja del cuento es que si yo hago pasos chicos, arranco de acá, bueno, voy a ir para acá y me va a dar peor, no lo va a tomar, voy a ir para acá y me va a tomar esto y voy a terminar acá. Cuando empiece a hacer pasos no muy grandes, va a recorrer toda esta parte y me va a decir, no tengo nada mejor. Ahora, si yo pongo un paso grande, va a empezar a recorrer toda esta zona. Aunque llegue a este está al mismo tiempo, puede llegar a tomarlo, no es lo mismo, pero cuando salte de más y llegue a este, ahí sí va a saltar de este a este, lo va a dejar a este, va a pasar a este, se va a pasar al de acá, y de ahí va a llegar y va a tomar este otro. Lo que dice Sofía en realidad tiene razón. Yo lo he buscado para
mejorarme una solución, para darme la solución local más cerca del punto inicial que era este de acá. Entonces, estrictamente en condiciones reales, podría ser que me tire a otra solución que yo no quería, por razones operativas o algo. Este sí lo va a tomar. Lo que ella decía es, ya estoy saltando del óptimo local que tenía yo, que tenía que agarrar, y eso está mal. Ok, es cierto lo que vos decís, es bastante avanzado, pero en estrictamente no puede tomar uno más chico. O sea, sí te va a tomar este, pero la pregunta era otra. La pregunta estrictamente decía, en el algoritmo Hill-Clammy, si el tamaño del paso, perdonen, no quería que se viera. Si el tamaño del paso es demasiado grande, puede tomar una solución peor que la que tengo. Eso no puede pasar. La respuesta es no. ¿Está claro? Puede tomar una mejor que esté lejos, sí, pero no puede, si llega esta no la va a tomar. Nunca el algoritmo Hill-Clammy va a tomar una peor que la que tiene. ¿Estamos? En ese aspecto, está mal lo que es la afirmación, es falsa. ¿Está claro? ¿Alguna otra razón para los que se hayan equivocado? La Sofía está bien, entendió algo que muy sutil. Sí, profe. Yo la verdad no recuerdo qué contesté, pero sí recuerdo haber entrado en crisis con la palabra peor. Porque no sabía si tomarlo peor en el sentido de un valor más bajo, hablando siempre de un problema de maximización, un valor más bajo de la función, o peor en cuanto a que la combinación al valor que tome el punto óptimo como combinación fuera irrealizable por la empresa o una organización específica que está buscando optimizar ese proceso. Entonces ahí entre... Muy enrevesado. ¿No te llamas Ezequiel Sheldon por casualidad? ¿O no estudiaste matemática antes de caer acá? Muy enrevesado y muy sutil. Trata de hacerte la vida más simple porque se te va a complicar mucho. Sí, yo hubiera hecho las preguntas parecidas, pero esa pregunta de matemático, Chango, esa pregunta no es para un chico normal de sistemas. No, el criterio es mejor o peor de acuerdo a que esté más cerca del máximo. Por ahora, cuando vos hablas de qué es lo que se puede hacer en la realidad y demás, estás hablando de criterios y de restricciones. Eso todavía no hemos dicho una sola palabra. Vamos a hablar en algún momento más adelante. Pero podés asumir que tu criterio es maximización. Las soluciones que están más cerca del máximo o más altas son mejores y las soluciones que están más para abajo o más lejos del máximo son peores. Eso lo pueden usar para tomar decisiones en los verdaderos falsos. En cualquier verdadero falso de esta materia, nosotros asumimos este caso. Mejores para arriba, a no ser que digamos otra cosa. ¿Está? Bien, entendido, profe. Y las condiciones de fábrica, lo mismo. Tenés que tomar una decisión para verdadero o falso. De nuevo, la realidad de lo que pasa en la fábrica y todo lo demás únicamente entra cuando hablas de restricciones. Si no hablamos de constraint, restricciones o borde o de condiciones de borde, no estamos agregando condiciones reales que no estén en el problema. ¿Está? Bien, entendido. Para los trekkies, no sean data, muchachos. Para los que hayan estudiado algo leído de ciencia ficción, no sean un robot de los de Asimov. O sea, no sean, prefiero un algoritmo, la idea es simple en general, de dos explicaciones, elijan la más simple. Y en este caso es mejor resolución en la que está más arriba, y si no le digo que hay condiciones de contorno, condiciones de borde, restricción y demás, no estoy hablando de fábricas. Piensen en la función simple y piensen en la solución más simple posible. ¿Está? Bien. Dos más. Sí, profe, se entendió. Bien.
¿Alguien de los que había puesto tiene otra razón o más o menos caen en estas dos? En mi caso, tuve esa duda de saber la definición de peor. Tuve exactamente la misma duda que acaba de plantear mi compañero, Bien. porque leí el ítems y recordé la definición y digo, bueno, es bastante obvio, debe ser una trampa. Y es cuando me puse a pensar un poquito más y caí en eso de que usted plantea en el video, de llegar a un óptimo que no es el que estoy buscando. Por ese motivo fue que puse, en mi caso me equivoqué en ese ítem. Está bien, ok. ¿Estamos? ¿Alguno más? No, yo también por lo que decía el profe Dante, que por un momento como que consideré como que lo evalúa, pero no lo toma. Yo como que dije, pero puede evaluar un punto peor. Y por eso también le puse verdadero, creo. Pero fue mala mía, digamos. Está bien. Bueno, mientras aprendamos, está bien. Y la tercera de los errores más comunes es: hill climbing puede usar solamente pasos o vectores de dirección para avanzar. Reconozcamos que no está tan clara como podría estar. Sí, esa era la complicadita, digamos. ¿Qué más podrías usar? Array, ¿Cómo? formato de tipo array, puede ser. No, Ahí eso estás sería vectores. confundiendo Sí. cómo lo implemento y qué es lo que el algoritmo hace. Ahí si te digo pasos o vectores, estoy pensando en el algoritmo en sí. Y si te digo pasos, seguramente estoy pensando en el algoritmo a más alto nivel. Si te digo vectores, ya lo podemos discutir, y de última, el vector lo podés pensar como un array de dimensión 1, así que estaría bien. Sí, Diego, esta quizás haya que ponerla un poquito más específica. Creería que sí. La pregunta es, ¿qué otra cosa podría usar? Un array, me pareció bien la respuesta de Ariel. Podría ser un array, pero un array sigue siendo un vector. Si pone un vector de dimensión 1, si lo podés pensar como un vector. ¿Podría usar otra cosa? Piensen en soluciones obvias. O sea, de nuevo le digo, soluciones simples. No estamos pidiendo cosas sumamente muy complicadas. ¿Hay otra posibilidad que no sea pasos o vectores? Imagínense, a lo que apunta la pregunta es, el algoritmo de high climbing, hoy como lo conocen, están parados en un punto y toman un paso, y en todo caso también pueden tomar una dirección. Imagínense qué otro método podrían utilizar, lo que sea, para decir, me voy a mover a este otro punto. Esto puede verse, o sea, yo estuve viendo varios algoritmos y encontré uno donde ve coordenadas para encontrar, digamos, la distancia entre dos ciudades o la menor distancia para ir de una ciudad a otra ciudad. Entonces ellos utilizaban coordenadas y eso lo almacenaban, qué sé yo, he visto desde base de datos y en Python algo que se llama ArrayRay también. Claro, de nuevo ahí estamos Sí, bajando a con implementación. la Sí. implementación. Y desde vos tenés dos coordenadas, sigue siendo un vector de dimensión 2. O sea, Claro. de 1 por 2. Son dos números y sigue siendo un array. No cambia nada, eso es lo que te estamos Sí, diciendo. A la sí, sí. larga siempre son vectores. ¿Cómo? No, sí, eso entendí. Sí, también vi otro que era de mayor nivel que utilizaban base de datos, Pero a la procedimientos de larga, base. Sí, sí. es lenguaje.
consulta la base de datos, te ve las coordenadas de la nueva ciudad, Exactamente. pero después tenés que hacer la diferencia esa, a veces lo haces con geometría esférica y sacas una distancia ortodrómica, no me hagas hablar de pelotudeces, Sí. De cosas raras, y con eso sacas la distancia, y con esa distancia avanzas, pero sigue siendo un vector. Sí. Vos querés ir de estos dos puntos a estas dos coordenadas y sacas una distancia que te va a dar un número de pasos. O sea, a la larga vas a hacer la misma cosa. Exactamente. ¿Tá? O sea, la respuesta es... Alguien está haciendo ahora la respuesta, che. ¿Alguien no había respondido todavía? Bueno, no importa. Entonces, ya está. Mientras aprenda me parece bien. Entonces la respuesta es sí, solamente puede usar pasos o vectores. En principio sí. Si no habría, para la próxima vez prometemos hacerlo un poquito más específica. Quizá Diego no está tan claramente formulado, pero no hay otras alternativas muy obvias de que se pueda usar. En general, sí, Hill Climbing solamente usa vectores o pasos para avanzar. Distingamos que el vector es una dirección y pasos es una cantidad, es un número de pasos que voy a hacer. Pero con la idea es, voy tantos pasos en una cierta dirección y va haciendo un vectorcito de avance, y eso es lo que usa para avanzar, no usa otra cosa. Si no, debería tener alternativas de implementación del algoritmo y alternativas de cómo se piensa, y no, es, uno elige una dirección de avance, el tamaño del paso y hace el paso, es eso nomás. ¿Está claro? Sí, Sí, profe. profe. Bien. Profe. Hay varias dudas. Así que por favor revisen la respuesta, lo volvamos a discutir, etcétera. Y bueno, pero no se queden con la duda. Porque, bueno, eso. Creo que no está cerrado todavía, Diego, ¿no? O sea, todavía pueden responder, así que quizá habría que cerrarlo antes de... Sí, se acepta la respuesta. ¿Quiere que lo cierre ahora? Ya lo cerré. Listo. Y largamos las respuestas. Sí. Según el gráfico de respuestas, ¿dónde estaba? Ahí abajo. Tenemos desde 18 a 100 puntos y la media es de 68, para que sepan. O sea, la mayoría tuvo 3 respuestas de cada 10 mal. No es que entendieron perfectamente bien el tema, muchachos. Me dicen. Hasta ahora la media anterior era 80 y pico, 90. O sea, veníamos bien. Hasta ahora veníamos bien. Por eso estamos haciendo esto. Hay cosas en este tema que ya son complicadas de entender. También no estamos acostumbrados en general a hacer este tipo de exámenes. También reconozcamos que hay que saber hacerlos y hay que saber rendirlos. Y en general no creo que tengan mucha experiencia en hacer este tipo de multiple choice. Y el tema ya no se presta, es un tema difícil. Bien. ¿Usted ya publicó las respuestas o lo hago yo? No, yo apreté release course. Ok. Sí, profesor, ahí me ha Bien, llegado a recién va mí, llegando. ahí me llegó la retroalimentación. Bien. Genial. Cualquier cosa, para los que no les fue tan bien o quieran o tengan dudas, pueden preguntarnos después por mail o lo que sea. Recuerden que el quiz, sí lo vamos a tener en cuenta, tal vez en una nota final. No es para que se maten, pero sí para que se den cuenta
cuánto están entendiendo o no un tema y si necesitan ayuda. ¿Por qué? Porque en esta materia prácticamente lo que vas aprendiendo de un tema es continuación directa para el siguiente. Entonces, si te quedan cosas en el aire, no es que esas se van a despejar, sino que por el contrario cada vez se van a hacer más grandes. O sea, intenten sacarse todas las dudas mientras puedan al principio. Más adelante va a ser una bola más grande para tener que pechar. Ahora va a ser chiquitito, pero así que no se queden. Pregunten y consulten lo que necesiten. Específicamente, la condición de terminación. La condición de terminación es esa condición de terminación, que depende de la dimensión del problema, de cuántos tiros negativos hicieron, es la misma. Después, en general no cambia. Así que sería muy importante que la condición de terminación la entiendan, porque esa es la misma condición de terminación para todos los próximos algoritmos que van a ver en esta materia y en el resto de sus días mientras sean heurísticas. Así que denle tiempo a eso, es un aspecto importante del algoritmo. El ajuste de parámetros y demás, de nuevo, es muy parecido siempre. Entonces también, por eso les digo, les está costando, porque es el primero y muchas cosas ya quedan como les entendieron acá. Para ser específico, la condición de terminación es la misma. Después vamos a decir, y la condición de terminación es muy parecida a la que hicieron en Hill-Klein. Fin del tema. Así que si dudas sobre condición de terminación, por favor pregunten. ¿Ah? Bien, práctico, preguntas, programaron algo, otras dudas. El práctico de 2, profe, es opcional, acabo de leer. Creo que lo dijimos, pero lo voy a repetir porque he aprendido que repetir es bueno. Claro, terminar los prácticos, así nomás peladito, incluso con alguno que haya fallado, con eso queda regular. La aprobación directa es aprobar todos los prácticos completos. Si podés hacer los opcionales, tanto mejor, porque podemos compensar algún otro que no hayas hecho. Corrígeme si me equivoco, Diego, pero eso es lo que habíamos quedado al final con Adrián. Terminar bien los prácticos, los últimos prácticos son bien complejos y aprobarlos puede ser bastante complicado. Entonces, con que entregues algo para regular está, pero para que probáis directamente, para la promoción, digamos, y sí, pedimos que todos los prácticos estén aprobados, lo cual no es fácil. Entonces, si te puedo dar un consejo, los opcionales te enseñan más y después cuando alguno te falle, puedes decir, ah, pero él entregó el opcional del tal y tal y tal, y vamos a decir, ah, bueno, ok. Sin promesas, pero es una indicación. ¿Está? Listo. Bueno, muchas gracias. Yo sí les recomendaría que aunque sea lo intenten, no digo que se maten, pero que lo intenten a hacer al práctico de Simulating Annealing, que es opcional, que ya van a ver que es el mismo algoritmo que el High Climbing, tiene unas particularidades y esas particularidades les van a ayudar a entender un poquito más cómo una heurística, haciendo tal vez un cambio mínimo en un código, puede tener un impacto enorme en lo que sería el comportamiento en sí de todo el algoritmo. Y uno de los ejemplos más claros, que por lo menos yo digamos, no he encontrado otro más claro nunca en la literatura, es cómo cambia un high climbing a un simulating annealing solo cambiando una parte muy pequeña de lo que es el algoritmo en sí. Así que... Sí, la aceptación. Sí. Ujú. Sí, y es Cuando eso, así cambias de que fase, la sí, aceptación. Sí. Sí. no, adelante, adelante. Lo que dice Diego es muy importante. El hill climbing, el simulated annealing, es el paso de aceptación. Uno a veces acepta soluciones malas, que de entrada es una línea. Y el cambio más grande que lo metimos hace poco es el último video, que lo estaba revisando ahora, y es
no solo hacer temperatura, sino tener en cuenta los valores de la función, tener en cuenta el delta F. Y ese cambio es más chico todavía porque es un coeficiente dentro de la función de aceptación. Todo lo demás es lo mismo, pero uno agarra un coeficiente que es un 1 y le pone un delta F. Y el cambio del algoritmo es total. Es mucho más eficiente porque ya no acepta soluciones malas, entonces converge mejor, converge mucho más rápido. Es muy notable la diferencia. Entonces, y además ve por qué rechaza soluciones malas y demás. A nivel conceptual también es muy bueno. O sea, si pueden hacer el práctico de Simulated Annealing con la versión del delta F y con un 1 en ese lugar, o sea, con el común simplificado que está en el anteúltimo video y con el del último video, eso es una gran cosa para probarlo y jugar un rato y ver cómo mejora mucho la convergencia cuando le pones el delta F. Diego. No, totalmente, era simplemente eso. Es un buen ejercicio para ver cómo, la verdad que las heurísticas pueden parecerse en gran medida, pero tal vez con un par de cambios sutiles su comportamiento varía, o sea, de noche y el día. Es así, así de drástico puede generar un cambio bastante menor en código, ¿no? Pero el comportamiento es enorme. Y eso es lo que en el día de mañana, cuando ustedes tengan que enfrentar algún problema, van a poder agarrar y decir, ah, este modelo que solo hacía esto, si yo le toco acá, ¿qué es lo que podría pasar? Es lo que le va a dar a ustedes una ventaja competitiva respecto de otras personas que solo utilicen un algoritmo de caja y no entiendan cómo pueden modificar o qué pasa si tocan esto, qué es lo que sucedería. Bueno, va para eso. Este práctico opcional es para eso, para incentivar a que pueden ir más allá y no simplemente quedarse con lo estrictamente básico. Coincido. Esa es la Además, no hay mucha diferencia entre los diferentes algoritmos genéticos y demás, más grande que lo que hay entre estos tres. Entonces, implementarlos y probarlos y empezar a ver cómo mejora uno con respecto al otro es el laburo después el mismo, o sea, después es otras heurísticas. Pero cómo se ajusta, cómo se compara, etcétera, todo eso, como dice Diego, como entender cuáles son las diferencias, eso es lo que les va a dar la diferencia competitiva. Entonces, a la larga lo hemos dejado opcional porque lleva tiempo, no vamos a mentirle, hacerlo, implementarlo es más tiempo que hacer solamente el hill climbing. Entonces, no es obligatorio, pero a los que lo puedan hacer es muy interesante que lo hagan y lo entreguen. Sí. Bueno, chicos, ya que tienen la respuesta, ¿quiénes tienen dudas? A ver, hay gente que tiene pocos puntos. Tienen que tener dudas, es lógico. Yo por ahí quería aclarar, o sea, eso de las condiciones de terminación, sino que al final no solamente terminan por cantidad de iteraciones, sino porque puede tener distintos criterios de terminación, no necesariamente una cantidad. Era así. Ahí te diría, implementalo, probalo y tráemelo y ahí lo discutimos. Si no estás discutiendo en el aire. Ya llegamos hasta donde podemos llegar. La chica y los demás ya han entendido de que depende de que yo tiro y no puedo subir. Ok, es una cosa que en general cuesta. Ya está entendido. Entonces ya sabes que tenés que ver una vez que llegaste a un punto que tirás y tirás y tirás y no lo podés mejorar. Ese es el concepto básico. Ahora implementalo y fíjate qué más le podés agregar. ¿Ah? Yo Bien, sobre profe. esa pregunta ya prefiero que sea después de que lo hagas, que lo implemente y juegues un rato. Bueno, profe. Profe, Sí, ¿no? En el punto donde decía que solamente se usaban pasos o vectores de dirección para avanzar, al final era falso entonces. yo diría que era verdadero, Diego. Pero acá, no sé, en la corrección aparece como Sí, yo si puse fuera falso. falso y me puso que está bien.
Ah, Perdón, entonces sí. justo estaba distraído. ¿Cómo? Que dice que falso es lo correcto para el Eh, tema de que solamente usa pasos. Claro, bueno, en este caso, acuérdense, siempre estamos yendo por lo más fácil, intentamos no darle muchas vueltas y por lo menos en la versión que en el video se explica, utiliza pasos y ¿cómo se llama? Y un vector de dirección. Ahora bien, ustedes me dicen cuál es la respuesta, perdón, justo se me está cortando mucho. Dice que pusieron falso y le dio como correcto. Es falso, que puede Ajá, usar otra cosa. bien. Y No sé bueno, a cómo le ver, puesto algo en el video. pensemos. ¿Es así Profe, o no? Sí. profe, en ese punto yo también puse falso, pero yo interpreté como el avanzar que la dirección del vector siempre apuntaba hacia el primer cuadrante. Quiere decir, pero hay como una transformación para que tome cualquier dirección. Ese sí es una parte importante del video. Solo con direcciones positivas no haces nada. Claro, entonces yo interpreté que se refería al avanzar con direcciones solamente positivas. Y por eso ese punto le puse falso. Bien, yo sé a qué apunta esa pregunta. Quiero Sí. ver, porque tal vez no se está entendiendo correctamente. Es, si quiere volver, doctor, Profe. al gráfico que usted tenía, ¿sí? Florencia. Yo en ese también lo puse falso, pero porque decía, yo lo vi muy por la parte lógica, porque decía que podía usar el vector dirección o el tamaño de paso, pero usa los dos, digamos. Por eso la puse falsa eso. Bien, Necesitas las dos cosas juntas. claro, Tiene exacto. razón. Porque si solo tomas el vector dirección, tu paso va a ser como que siempre fijo y eso te puede llegar a que nunca tomes una... A ver, si el vector de dirección y estamos en un rango entre 0 y 1 y tenés como que muchas colinitas ahí y ustedes toman un vector unitario, pensemos en eso que es un vector unitario, y lo toman a ese vector unitario como un paso en un rango de 0 a 1, ¿qué es lo que le va a pasar? Supónganse que el grafiquito este que está de todas las lomitas, todo eso está entre 0 y 1. Y si ustedes ponen un vector unitario, ¿qué es lo que va a ocurrir? Si arrancan de acá con una dirección de norma 1, ¿a dónde van a ir a parar? Qué silencio. Si yo arranco ahí y tomo un vector de norma 1, ¿a dónde voy? Uno, menos 0,5 O, a 1,5. claro, o termino acá o termino acá. ¿Está bien? Eso es uno para abajo o uno para arriba. La dirección positiva está para acá. ¿Está bien? Entonces lo que dice Diego es me voy a salir del intervalo. Y por tal razón, entonces como se van a salir del intervalo, si no tienen ningún método para corregirlo, eso nunca se va a mover de ese punto. Y lo máximo en todo caso que puede pasar que si ustedes corrigen el punto para decir lo llevo al límite superior, si me pasé, lo llevo al límite superior, se va a poner o en 0 en 1 y después el próximo paso que haga o se va a ir a 1 o se va a ir a 0. Entonces nunca va a recorrer realmente lo que es el área de donde tienen la función en cuestión. Ese es un problema. Entonces, si por el contrario, por ejemplo, solo utilizan pasos sin un vector de dirección, siempre van a avanzar para un solo lado. Si lo pusieron como positivo, van a avanzar para el lado positivo, y si lo pusieron como negativo el paso, van a avanzar para el lado negativo del paso.
nunca van a tener ningún cambio de dirección. Acá en este solo tenemos 2 dimensiones, entonces como que medio difícil porque solo tenés izquierda-derecha. Pero cuando tenés más dimensiones es más Ahí hay un fácil. minusito. Ahí Bueno, he hecho ahí un está. minusito bien. Exacto. Si quiere puede explicarlo usted ahí ya que tiene el mouse y todo, si no a mí se me va a Ah, complicar. ok, tienen un punto inicial. Vamos a borrar un poco. Tienen un punto inicial. Dado ese punto inicial, yo hago mi vector dirección, que acuérdense, podía ser más largo, más corto. Divido por su norma y me queda un R unitario. O sea, esto es 1. La norma del R es 1. ¿Está? Podría haber sido para arriba, para acá, para abajo. En este caso me dio esto. De ahí consigo un epsilon entre 0 y 1, que es el tamaño del paso. Quizá la confusión es porque he dicho paso y no tamaño del paso. Lo que hemos dicho es el tamaño del paso que va a dar. Este es mi epsilon, que me dice, en vez de ir todo hasta la punta del R, me paro en mi x0 y me muevo epsilon por R y termino acá. Este de acá es mi x. Sí, en eso sí puede ser, doctor, que al no decir tamaño del paso, pero siempre que hablamos de un paso, siempre hablamos del tamaño, porque el paso no tiene dirección. Por eso. Entonces, sí, sí podría ser, sí podría ser. Entonces, es una pelotudez que está bien que les puede haber hecho confusión a algunos, pero lo que dice Diego es, paso es igual al tamaño del paso. Entonces necesito los dos componentes, y la otra contribución de Sofía también me parece bien. El O es lo que está mal. Necesito el I, necesito la dirección y el tamaño del paso para poder avanzar. Con una de las dos cosas no voy a poder. A eso, la pregunta por el falso estaba apuntada al O. No puedo avanzar solo con el paso, ni solo con la dirección. Para poder saber cuánto tengo que avanzar y para dónde, necesito el tamaño del paso y la dirección. ¿Está bien? Sí, profe. Fue Florencia que se dio cuenta de eso. ¿No? Florencia, no le quitemos el punto. Florencia. Bien, Florencia. Bien, gracias, profe. Ok. ¿Está clara la duda ahora? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Falta uno. Sí, profe. Además, piensen lo siguiente, acá en el tema, y volviendo a lo que es el paso y la importancia del paso y de tener una dirección, en esto, bueno, se ve medio clarito porque es solo una dimensión y el espacio acotado entre 0 y 1, y yo le dije, bueno, si utilizan un vector de módulo 1, ya está. Alguno me podría decir, bueno, ok, pero yo en vez de utilizar un vector de módulo 1, no sé, lo convierto en una escala entre 0 y punto 1. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando tengan más dimensiones y, por ejemplo, las dimensiones tengan diferente rango, puede que una dimensión tenga un rango entre -10 y -100, otra tenga entre 0 y 0,5, otra dimensión puede que tenga entre -1000 y 1000. Entonces, ¿cómo hacen ahí? Con una sola configuración del tamaño del vector, o sea, por darle la idea esa, decir, no, pero el paso lo puedo, no. Realmente el paso es una medida que muchas veces es, para esta clase de algoritmo, lo difícil de implementar es decidir bien cuánto es el tamaño del paso para cada dimensión, porque si no, te podés estar saltando de una colina a otra, entonces ya dejó de ser, por ejemplo, high climbing. O ser tan chiquito el paso que tenés que tener miles y miles de iteraciones. ¿Por qué? Porque tal vez está avanzando en 0.1 en una dimensión que tiene de 0 hasta 1000. Imagínense si tienen que avanzar en un 0.1. No llegan más. Bueno, entonces,
Solo teniendo la combinación correcta de lo que es el vector de dirección, que es tiene una sola forma, y siempre termina siendo unitario, independientemente si tiene 1, 5, 10 o 200 dimensiones, siempre es unitario. Y después, de ahí, el paso es lo que le dice cuánto se pueden mover o cuánto sería coherente moverse sobre cada rango de cada una de las variables que ustedes tengan. Ahí el doctor está haciendo un muy buen grafiquito. Sí, sí, que me acuerdo bien, Diego, lo hemos separado en el A, el factor de escala. El R es lo que Sí, dice la dirección. El épsilon, siempre entre 0 y 1, es el paso. Y esto es lo que corrige, el problema que dice Diego. Yo puedo tener una dirección, que en este caso sería mi X, muy chiquitita. Después un Y, que es bien largo, y un Z, que es intermedio entre los dos. Digamos, este entre 0 y 0,1. Este entre 0 y 1,5, o entre 0 y 1. Y esto que sea entre 0 y 100. Ha pasado, ¿no? No es loco. Muchos de esos problemas terminan en heurísticas porque suelen ser muy mal condicionados también. Esta diferencia vuelve loco a cualquier problema lineal. Entonces hay que rescalarlo, etcétera. Y trae otros problemas con derivadas, esto queda muy chico. Entonces, muchos de estos problemas terminan en heurísticas solo por este problema, porque la forma del espacio de búsqueda es medio extraña. En alguna dimensión es bien chatito, bien chiquitito, y en otra es muy largo. Entonces uno normaliza a chico el grande y a grande el chico, pero no siempre funciona bien. Entonces uno introduce un factor que dice eso. El paso en la dirección X tiene que ser muy chiquito. El paso en Y un poquito más largo y los pasos en Z un poquito más largo y en Y pasos largos. Si estos son 100, tengo que hacer pasos de 10, por lo menos, 8. Y así, en las otras direcciones, mucho más chico. Entonces, con el A, uno arregla eso, con ese factor de escala. Con el épsilon, que es un número de nuevo, siempre entre 0 y 1, digo cuánto me voy a mover del 0 al 1 en esa dirección, y el R es la que da la dirección. ¿Está? Con estos dos puedo hacer algo, pero me arriesgo a lo que dice Diego. Si una dirección es muy grande y la otra es muy chica, no lo voy a poder, voy a tardar demasiado. Con los tres ya puedo atacar bien estos casos. ¿Está claro? Sí, profe. bien. Sí, yo creo que sí también. Debería ver si la puedo reformular a esa pregunta porque si no, o sea, es sutil, es como muy bien dijeron, es el O por el I, pero tiende a confusión por cómo está escrita. Sí, se los doy por Podés válida. decir solo mi espacio. Está bien, ya la vamos a pensar. Faltaban 4 sís. Está claro que con cómo se usa el A y qué tiene que ver el factor de escala y que el problema era el O. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profesor. Que no sean los sospechosos de siempre. Hay una Ana que no me ha dicho nada y hay 2 chicas más que no han hablado y otro chico más. Digan. Yo sí contestaba. Eh, esa pregunta sí la contesté bien, pero la interpreté de la misma manera que dijo mi compañero Zurita, que solo tomaba, digamos, la palabra avanzar se refería a que solo tomaba los positivos. Los positivos. Y me confundí en las dos preguntas que hablamos primero, pero ahora sí entendí cuál era el error. Lo había interpretado mal. En una interpreté como dijo Sofía, que usted hizo el gráfico, y en la
Y en la primera sí me quedó claro cuál era, en qué me había confundido. Yo lo Bueno, pensé directamente como no tanto general, sino como el algoritmo sí, claro. que explicaba, claro. Y bueno, eso Claro. fue lo que me hizo confundir. Está bien. Mientras se aprenda, estamos bien. ¿Quién más? Yo tengo una duda, pero es de otra cosa, profe. Restringámonos todavía al tema acá, al tema que tenemos en la mano. Belén, no has dicho nada. Bruno, no ha dicho nada. Sin comentarios, profe, porque, o sea, opino lo mismo que los chicos, pensaba que lo había entendido bien, pero creo que malinterpreté casi todas las preguntas. Bueno, mientras aprendas, está bien. Bien, gracias. Ok. Gustavo, no te escuché decir nada. Hablé un poquito hace rato, pero bueno, debe ser que no se dio cuenta. Sí, en mi caso yo también había interpretado en esa pregunta un no por el i y había seleccionado que era verdadera. Creo que recuerdo que puse que era verdadera, pero ahora con su explicación entendí bien por qué aparte del vector es necesario, o sea, no es suficiente. Ok. Melina, Nahuel, y yo los dejo en paz. Melina. En mi caso, profe, prefiero rever el video porque creo que Ok. sí. No hay problema por esta vez. Revelo bien y después preguntar. Martín, creo que no has preguntado nada. O Nahuel. No, sí lo entendí, profe. Ok. Martín. No dije nada, pero sí se entiende. Ok. Tímido. Vamos a ver cuando hagas el práctico. Listo. Preguntas para el práctico. ¿Lo han empezado? ¿Lo han...? ¿Profe? Sí. Sí, yo tengo una pregunta. Entré en conflicto con la palabra greedy y la condición de comparación que está en el práctico, digamos, al comparar los valores de las funciones. Porque dicen que el algoritmo greedy es aquel que toma soluciones mejores que las anteriores y en el práctico está la condición mayor o igual. Eso quiere decir que si la función en teoría vale lo mismo para un punto nuevo aleatorio generado, tomo ese valor y reemplazo el anterior. Entonces, mi pregunta viene por el punto 2 del ejercicio, ya le confirmo, número 3. Espera. Sí. Me gusta la situación para analizarla así como me la das vos. Bien. Vamos a repasar para los demás. Si alguien quiere seguir con el práctico con otra cosa, esto ya es práctico y como quiera, ¿no? Pero vamos a preguntar. Lo que él ha dicho es lo siguiente y lo repaso. En realidad nosotros decíamos mayor estricto. Solo acepto, así está en la teoría y todo. Solo acepto si una solución, si es mayor estricta que la actual. ¿Ok? Y ahora dice que en el práctico hemos puesto mayor o igual. ¿Ok? ¿Qué diferencia tendría? Tiene un impacto muy claro y muy grande. Te acabo de dar un ejemplo durante la charla. Sí, profe. Yo tenía, digamos, me entró esa duda porque en el ejercicio 2 del punto 3, dentro de la región de soluciones posibles considerada, hay dos máximos que valen lo mismo. Entonces, si yo elijo mal el tamaño del paso, puede darse la posibilidad de que el algoritmo se atore saltando entre esos dos, digamos, puntos y no termine nunca. Entonces, por eso, digamos, entra en conflicto con el mayor igual y la palabra greedy.
no solo eso, sino que podés tener toda una solución que tenga todo un borde de máximos. Sí, Imagínense estamos una hablando, cámara de digamos, de auto máximos en total. sentido amplio. Claro. No, Entonces, máximo, máximo. O sea, que tengan los sí, mismos valores, la misma altura. Hay muchos ejemplos, ya vamos a ver. Pero imagínate una cámara de auto, un toro, una cámara de auto acostada. Toda la curva de arriba tiene la misma altura. Entonces, todos esos puntos son máximos. sí, Y ahora, ya encontraste el máximo. Para encontrar el máximo no te afecta. ¿En qué te afecta? Seriamente. la No vas a condición de encontrar el máximo. terminación, la condición de La terminación del condición de algoritmo. terminación va a cagar. ¿Por qué? No termina nunca, porque así como está codificado en el práctico, al tener mayor o igual como condición, el algoritmo siempre va a tomar soluciones mejores, que en realidad para la función el valor de la función es el mismo, entonces el algoritmo nunca termina de ejecutarse. Por eso era la pregunta que yo tenía. Claro. O sea, ahí la implementación, lo que él dice, y por favor, si alguien no lo entiende, pregunta o mastíquenlo y lo volvemos a discutir. Si yo acepto soluciones iguales como mejores, cuando tengo más de un máximo, hay un ejemplo donde pusimos dos, y, y puede haber ejemplos donde haya toda una curva de máximos. Entonces, el algoritmo simplemente ahí sí no va a terminar. Ahora, todos estos valores tienen la misma altura. Entonces, cuando pegue uno acá, va a decir, lo cambio por este. ¿Es mejor? Sí, porque es mayor o igual. Y ya cambió y lo va a entender como que mejoró el valor. Y mejora el valor y mejora el valor. Entonces, como él dice, la condición nunca se va a cumplir, no se va a trabar, porque en realidad está tomando valores iguales como valores mejores. Si yo le pido mayor estricto, no lo va a tomar. Queda en este y bueno, no hay mejor, no, y en un rato termina. Pero si acepto mayor o igual como valor mejor, el problema es que no va a terminar nunca y va a dar vuelta por acá. ¿Está claro eso? Piensen los 5 que van a decir sí. No digan sí al pedo. Yo sí lo entendí. Bien. Otro. Yo también, y también como le decía anteriormente, yo estuve viendo otros algoritmos de Hell Clinton y digamos, hay muchos pasos que son diferentes, pero en sí son iguales. Te escucho un poco mal, pero entiendo, creo que has dicho lo mismo. O sea, cuando tenés una meseta o muchos ejemplos de máximos iguales, puede dar vuelta por ahí. Si no has escrito bien la condición de terminación, te va a dar infinito. Esa condición se sigue cumpliendo y seguís avanzando y seguís avanzando. Y no es el ejemplo hecho del 1 sobre x, sino que es un ejemplo más real. Y por la forma en que han escrito la condición de terminación, va a quedar ahí trabada el algoritmo. Dos más. Si no hay dos más que entiendan, alguien tiene que preguntar algo. Es un algoritmo lógico. Si todos entienden, fin. Si alguien no entiende, pregunta. Sí se entiende, profe. Sí, profe, sí se Bien. entiende. ¿Estamos? ¿Fin del algoritmo o alguien más tiene alguna pregunta? Bueno, listo entonces. Vamos al práctico. Alguien que hizo las preguntas, sigamos con las preguntas del práctico si quieren. Profe, Yo pensé que, doctor, que ahí usted iba a hacer su típica pregunta de cómo se llama ese tipo de funciones donde para dos valores de X diferentes tiene un mismo valor de Y, pero bueno. Pregúntalo. ¿Cómo se llaman esas? ¿Lo hemos dicho en el práctico? No me acuerdo de la teoría, no sé si está eso. ¿Cómo se llaman estas funciones de acá?
que tienen este comportamiento donde hay más de un máximo? Por las dudas no estoy viendo su pantalla, ¿no? Compartida. Perdón. Ahora sí. ¿Cómo se llaman estas funciones que tienen este comportamiento de acá? Donde hay toda una meseta de valores con el máximo. Creo que lo hemos puesto. Estoy casi seguro que sí lo dice, pero como es la parte matemática de todo esto, en su momento creo que cualquiera que lo escuche es como ruido que escucha y sigue adelante. Y bueno, changos, tienen que saberlo. Después quieren buscar un paper sobre esto para poder salir de un problema y no van a saber qué leer en el tutorial, qué tutorial buscar, qué paper buscar. En la terminología sirve también para eso, para buscar los mapas y para buscar los papers y para ver qué algoritmo bajo. Como dijo Diego, esta es la diferencia competitiva que van a tener para hacer la materia. Lo dejo planteado. Revisen los videos, busquen en internet cómo se llaman las funciones que tienen más de un mismo valor máximo. O sea, si yo tengo estas tres montañitas así hasta acá nomás, yo tengo esto, esa función, este pedazo, si yo tengo esa función, este es el valor máximo. Es el único punto más alto que todos los demás. Esa tiene un nombre. Si yo tengo toda esta, todos estos puntos son más altos que los demás y tienen la misma altura entre sí. Esta tiene un nombre y toda esta tiene otro nombre. ¿Cómo se llama? Para la próxima vez. ¿Está largado el desafío? ¿Sí o no? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Bueno. Práctico. ¿Alguien intentó hacer el climbing? Sí, ya está terminado de nuestra parte. Sí, profe. ¿Ya lo han subido? ¿Tienen consultas? Yo tengo consulta, la misma consulta tengo del hill climbing y del próximo práctico, el opcional. Tire. Ok, para elegir, recién estaban diciendo usted que elegir el paso, el tamaño del paso era la parte más difícil. Bueno, en el próximo práctico también se agregan el tema de la temperatura y el MU, que también hay que ver cómo se hace. ¿Hay alguna forma de elegir uno bueno o hay que prueba y error, tirar números a la pared y ver qué pega? Yo te diría que lo discutamos en particular, porque no es una pregunta rápida y le vamos a quemar la respuesta a varios. Es una intermedia. Como en todos los casos, uno hace una serie de pruebas y lo que hace es documentar esas pruebas, básicamente. Hay métodos en particular con estadística y esas cosas, pero yo te lo digo en un video mucho más avanzado al medio de la materia. A nosotros no nos ha dado muy buen resultado. Más vale el criterio de una persona que documente para los que vienen atrás qué casos probaste, cuántos pasos probaste, qué te dio y por qué. Básicamente vos estás haciendo un problema de ingeniería y tomando una decisión sobre un coeficiente cualquiera. Entonces, tenés que documentar tu decisión y justificar por qué tomaste ese valor y cómo lo ajustaste. Hay unos métodos que los tenemos acá en unas publicaciones, pero son muy específicos. Si elegís mal los casos, te puede dar cualquier cosa.
Entonces, yo prefiero que sepan manejar el documentar tu definición como ingeniero, elegir las pruebas que vas a hacer, documentar las pruebas que has hecho para el próximo que venga atrás y ya está. ¿Hay otros métodos específicos? Sí, sí hay. Muchos paquetes te traen, esto vale 0,8 y no lo toques. Si sabes qué es lo que estás tocando, yo prefiero que lo toques. Por ejemplo, en redes neuronales de lo más común. El momentum es 1,2. ¿Y por qué? Y es 1,2, no lo toqué. Punto. Yo preferiría que sepas qué momentum estás usando y lo usé porque nos ha pasado que tocas eso y el algoritmo converge 7 veces más rápido. Y a veces se te va el carajo y no converge más. Entonces, pero hacer ese tipo de pruebas previamente y entender bien qué quiere decir cada uno, en redes neuronales es un dolor de pelota. Cada arquitectura tiene sus coeficientes con su comportamiento y incluso los métodos de entrenamiento tienen sus comportamientos en particular y lo que es corto para un cierto el entrenamiento con redes bayesianas converge muy rápido, pero te da más o menos siempre lo mismo y otro demora un montón, pero te da buena solución. Entonces, los coeficientes que tienes son diferentes, la forma de convergencia es diferente, y el aprender a ajustar cada uno a la larga es más o menos eso. Vos haces pruebas, documentas tus pruebas y ves que lo que te da sobre el entendimiento de qué es lo que está haciendo el coeficiente, que no es menor. Porque ahí después sabes qué tocar. Y saber qué tocar es una cosa que sí se paga en la industria. Diego. Por supuesto, a ver, realmente poder ajustar uno de estos algoritmos y que respete ciertas condiciones de performance es lo que realmente termina agregando un valor muy grande a lo que puede ser un desarrollo en donde tenés un pipeline de datos y algún modelo de machine learning que tiene que sacar algún número, una predicción, una clusterización, una estimación de algo. Bueno, todo se da respecto de esto. Y muchas veces, aunque usted me diga, no puede ser, bueno, muchas veces, si por ejemplo una mejora, como por ejemplo lo que puede ser el high climbing a lo que es el simulating annealing, o sea, la mejora del simulating annealing que prácticamente no conlleva hacer un cambio sustancial, es lo que termina generando que solo seas alguien que implementa cosas a alguien que sabe lo que estás haciendo y eso del lado del cliente lo ve y te lo valora como oro, o sea, pasás a ser una pieza clave dentro de lo que puede ser su estructura de negocio. A nosotros nos pasó con un proyecto que estaba relacionado con lo que es optimización de cuánta plata se pone por ejemplo, en las publicidades que aparecen en una página, como por ejemplo las publicidades de Google o las publicidades que aparecen en Facebook. Bueno, cómo optimizar y el algoritmo, cómo lo ajustás y para cuáles casos tiene tolerancia y para cuáles casos no, es lo que hizo que una herramienta que prácticamente era de un tipo que veía un panel y decía, yo creo que es tal valor acá y tal valor allá, se convirtió en una herramienta robusta que tiene una optimización bastante buena y bastante simple, al mejor estilo high climbing, ¿no? Les juro que no más complejo que eso. Bueno, terminó generando un ahorro enorme y lo que se llama un revenue, o sea, una ganancia muy grande para la empresa. Tal la cuestión que saltaba en un pie literal. Así que bueno, estas son cosas que uno dice, no, pero esta mejor así. No, la verdad que en lo que es en industria, a veces hacer una mejora, por más pequeña que sea, puede repercutir enormemente en lo que es lo que se llama el revenue, o sea, lo que es la ganancia de una empresa.
Inversamente también, que vos hagas un análisis de parámetros y veas que la cosa mejora hacia cierto lugar, pero ya no te alcanza porque el parámetro se te va, puedes llegar a decir que en realidad el algoritmo hay que cambiarlo o dar cuenta de que algún problema va a llegar en un futuro porque está tendiendo la solución hacia ahí y ese parámetro de golpe se te va a quedar corto. Entonces hay que implementar algún cambio más importante o algo así, pero tu análisis es el que va a decir, bueno, hay que implementar algo más importante o un cambio en serio. O sea, lo que dice Diego es que el cambio que vos podés proponer en una industria muy chico con un impacto muy grande, como pasar de hill climbing a simulated annealing, o ajustar mejor un coeficiente que no estaba bien ajustado porque alguien lo había dejado usando el que venía puesto, muchas veces pasa que en el momentum y otros parámetros de redes neuronales que en general nadie toca, yo incluido, confesemos, pero en algunos casos se ve que está lento o está haciendo cosas raras, entonces uno toca el coeficiente adecuado y el algoritmo converge bien. Y eso puede cambiar, ahorrarse días de entrenamiento. Entonces, realmente el impacto es grande. Y lo que dice Diego también, o sea, vos con cambiar dos estupideces, convertiste en revenue algo que estaba en costo cero, eso es un caso muy importante. Entonces, el tema de ajuste de parámetros es todo un área y la vamos a ir abordando. Yo te diría, Mariano, vos sos el que preguntaste. Sí. Es una muy buena pregunta cómo ajustar eso. No hay una buena respuesta y la respuesta es entrarse pruebas, documentalas y las veamos. Yo te diría que esa es la primera respuesta. Sí, mucho de ese trabajo es lo que haría lo que se conoce hoy como el data scientist, el científico de datos. Bueno, es la persona que tiene el rol de hacer esa clase de cosas. Y también ligada a la pregunta que vos hiciste, Mariano, es muchas veces depende del problema particular que estás trabajando. Eh, Así que ahí hay o sea, el que es el data science es donde ahí se luce o no para demostrar que está a la altura o no de un problema de ese estilo. A veces se puede mejorar, fantástico. A veces se puede mejorar, pero no es implementable. Nos ha pasado. Había una red neuronal que haciendo un par de cambios, agregando un par de datos, eh, mejoraba la respuesta, lo que era la precisión de la red pasaba tal vez de un 70 a un 80, pero ese cambio lo que hacía era que aumentaba el tiempo de, digamos, lo que se llama el throughput entero del sistema, o sea, desde que entra un dato hasta que sale lo que se espera, y ya no lo hacía factible, porque ya estaba sobre el límite de lo que era la respuesta de la API que tenía que funcionar, y entonces ahí esa respuesta, por más que ese modelo era mejor y te daba una mejor solución, no era implementable. Porque básicamente es como decir, ya no te respondía la página hasta que el algoritmo te responda. Entonces no sirve. Entonces ahí tenés siempre muchos panoramas. Podés hacer o no podés mejorar nada porque ya está en el límite de la mejora, o podés mejorar algo y se puede implementar, o podés mejorar algo y no es implementable por alguna cuestión ya de infraestructura, de cómo funciona el sistema, por alguna otra condición ajena a lo que es el modelo de IA o la heurística. Así que bueno, hay muchos casos. Todo mucho depende de qué clase de problema tengas y cuáles son los constraints duros que ya no están relacionados a la inteligencia, sino a la infraestructura donde tenés que hacer ejecutar eso. Sí. En general nadie te acepta un cambio grande de algoritmo. Por más que te consigas 100 veces mejores tiempos o lo que sea, el cambio es normalmente muy costoso. Bueno, nos hemos ido por las ramas. Pregunta del práctico. Profe. Sí. Yo sí tenemos una pregunta con respecto a, creo que es el punto 3, si no me equivoco. Hay un apartado donde nos pide que como que supere el 80% de las pruebas, pero queríamos saber, cuando dice el 80% de las pruebas, cuál es la cantidad de pruebas que se tenía que hacer, digamos, para considerar superada. ¿Podés mostrarlo? ¿Podés buscarme la pregunta? Sí, si me esperan un segundito.
Yo la tengo. A ver, ¿La ya tenés la ahí? comparto yo. Sí. Gracias. Ese sería el Sí, ejercicio. es. Para mí es fácil la respuesta. Sí, sí, sí. Ah, 8 de o sea, cada 10 de lo que tomábamos. claro. Básicamente lo que ustedes tienen que pensar es que, primero, por un lado, y esto, o sea, está hecho a propósito para que ustedes también piensen. No es lo mismo que ustedes tengan una función que es como la parábola, como se muestra acá, que ustedes dicen, bueno, ¿cuántas iteraciones o cuántas veces yo tengo que hacer correr el algoritmo para decir, listo, veo que en el 80% de las veces me escala la colinita y me llega hasta arriba? En una función tan fácil como esta, tal vez con 10 corridas, o sea, 10 corridas enteras o 20 o no más, porque realmente es una función muy No tiene sentido. sencilla, no tiene Sí. mucho más sentido. Ahora, en Mm. algo como esto, ya es diferente. Con 10 o 20 corridas, ¿ustedes creen que pueden demostrar que su algoritmo llega? Bueno, adelante. Profe, Sí. yo hago grupo con Flor. Lo que hicimos nosotros es, la hicimos sencilla. Nosotros no ejecutamos nosotros las pruebas, sino que pusimos un bucle for con 10.000. Y que al final, digamos, nos tira el porcentaje de las veces que había superado las pruebas, a ver si superado el 80% de las 10.000, digamos. Sí. Entonces, nosotros utilizamos un bucle y luego el resultado de una iteración, tomábamos el valor que encontraba el algoritmo para la función y lo redondeábamos y de ahí empezábamos a contar si pasaba o no el criterio de aceptación. Entonces a eso iba la pregunta, digamos, si 10.000 era un número suficientemente bueno. Yo creo que sí pasa. Diego, creo que ustedes han discutido con Adrián esto más que yo. Sí. En esto sí, yo les digo mucho también depende de la dimensión del problema. Si tienen 2 dimensiones, con 100 corridas que hayan hecho, pero ya tienen de sobra. O sea, para este ejemplo, con 100 tienen de sobra. Para este, por ejemplo, con 1000, yo le diría, ok, es un buen número. 500 es un muy buen número. Bueno, 10.000 está perfecto. O sea, no te queda duda. ¿Por qué? Porque si eso después lo llevas a hacer una especie de análisis estadístico y sacás que el 80% de tus casos, pues sí, bueno, si en 10.000 más del 80% de las veces superé lo que era digamos, lo que era la medida que yo tenía de aceptación, el threshold, y bueno, listo. O sea, es representativo para un problema de esta complejidad. Para esta, con 100, es más que representativo, no tiene dificultad esta. Así que eso, muchas veces está atado a eso. Entonces, bueno, parte de lo que es ustedes formarse su criterio, tienen que entender lo que se llama la complejidad de un problema, y si correr 10 veces el algoritmo y le dé bien es suficiente, o si correr 100 veces, o si correr 1000 veces. Yo, para lo que fue el algoritmo de mi tesis, hacía con cada configuración, prácticamente hacía, no me acuerdo si eran 10.000 vueltas. O sea, 10.000 veces tiraba el algoritmo con una configuración, y con eso sacaba una métrica para ver si era robusto o no. Porque si de las 10.000 veces, no sé, el 50% me daba un resultado y el 50% me daba otro resultado,
o tenía muchos resultados diferentes, o esa inteligencia no funcionaba para ese problema, o estaba mal ajustado, o alguna otra cosa tenía que ver ahí que no hacía que converja. Eso es lo que se llama la robustez y la convergencia de una heurística. Si supera una cierta cantidad de veces, o llegás al mismo resultado muy similar, con una cierta delta aceptable, llegás al mismo resultado, es porque esa heurística es está lo suficientemente bien ajustada como para decir es aceptable de, no sé, implementarse en producción, por darte una idea. Ahí hay dos cosas, Diego. No te Sí, olvides cuántas variables tenía tu problema. Tu problema sí, andaba arriba de las 100 variables. O sea, sí, y primer punto ese. O sea, no se olviden, y esto está relacionado con la condición de terminación. Por eso le decimos que entre la tesis de Diego y el hill climbing práctico cero, no hay tanta distancia. Depende de las variables que tengas, de la dimensión del espacio que tenés. Depende un poco de la complejidad del problema. Y a la larga es lo mismo. Lo que tienen que tener en cuenta son los mismos factores. Por eso les digo, pero eso sí deberían, si ya han hecho el hill climbing y ya han tenido los ejemplos, ya los han corrido, bueno, ya ustedes pueden pasar a la discusión cuál es la condición de terminación, que en realidad es lo que estamos hablando. Y la otra cosa que le decía es, nosotros insistimos mucho en lo que dijo Diego y es el análisis de repetitividad. Nosotros llamamos un algoritmo robusto algo que es repetible. Vos lo largás 10.000 veces, o 100 veces, o 500 veces, hay que ver cuántas veces, y te tiene que dar un resultado de la misma calidad. Y eso no lo van a encontrar en muchos lugares. Pero nosotros sí insistimos mucho en eso. Así que, bueno, yo creo que van a poder responder mejor la pregunta cuando vean mejor la condición de terminación. Hagan hill climbing de 2 y de 3 variables y bueno, ahí lo discutimos. sí. Pero por lo pronto sí les digo, ese resultado con 10.000 vueltas, 10.000 tiradas del algoritmo, obviamente está más que bien para reportarlo en el práctico. Es un overkill grande, digamos, sí. Pero sí. Bien, profe, entendido. Bien, profe, gracias. Bueno, si no hay más dudas, yo creo que ya estamos en hora. Así que bueno, avancen sobre el simulante de Annelling si pueden. No les hemos pedido que sea obligatorio, pero como le hemos dicho, sí sería bueno que lo hagan. Listo, si nadie tiene más dudas, vamos y nos vemos. Los que quieran dudas de programación, Adriana ha dicho que el martes va a estar disponible. Así que pasen las dudas por mail o algo y hacemos una cita para el meet. Si no, el jueves. Perfecto, profe. Bueno, listo. Entonces nos estamos viendo en la próxima clase, chicos. Listo. Bien, profe, hasta luego. Hasta luego.